Benítez, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Si cierras los ojos y te digo Playa de la Hierbabuena, ¿cuál es la imagen que se te viene a la cabeza? La mar, 1949, de la mano de mi padre, que era altísimo, y me dice, esta es la mar. Y bueno, me enamoré. Te enamoraste de Barbate. ¿Cómo? Te enamoraste de Barbate. Me enamoré primero de la mar. De la mar. De la mar de Barbate, que es muy especial, claro. Y luego me enamoré de Barbate, claro. Hablando de enamorarse, En Blanca y Negro es un libro, un diario íntimo, homenaje a Blanca, tu esposa, tu confidente. Lo decides escribir el 7 de junio de 2021, 4 meses después de la muerte de Blanca. ¿La muerte es un peaje, Juanjo? Sí, es un peaje para mí, es un peaje obligado, yo diría que genial, aunque parezca mentira. La muerte es una genialidad para pasar de un sitio como este a otro muchísimo mejor. Entonces, bueno, pues es un peaje obligado. En este libro, las fotografías de los viajes son fantásticas para quien haya tenido oportunidad de poder leerlo. Dices que las fotografías eran el único bálsamo de Blanca, desde Costa Rica o México hasta Alota, en el altiplano boliviano. El libro recoge, como decimos, divertidas anécdotas que forman parte de vuestra vida. Sí, sí, fue una de las terapias que yo puse en marcha cuando la situación ya era complicada y difícil con el cáncer. Pues se me ocurrió echar mano de los recuerdos, de las imágenes, de los viajes, de las anécdotas, y bueno, conseguí que sonriera, ¿no? Por lo menos que recordara y que se olvidara, aunque fueran unos minutos, ¿no? de cuál era su situación. ¿Cómo el miedo y la esperanza pueden ir de la mano, ¿no? ¿Cómo se huye del dolor? Porque el 22 de abril a Blanca se le realizan esos análisis y se le diagnostica esos tumores malignos. Se le estiman 2 años, al final fueron menos. Y ella se aferró a la vida, ¿no, Juanjo? Porque quería vivir, necesitaba vivir. Sí, Y tú sí, le preguntaste que por qué, ¿no? sí, fue un... Yo intenté, cuando ya las cosas se complicaron mucho y yo vi que aquello no tenía solución, traté de hablar con ella de la muerte y no me lo permitió. Tenía miedo, no quería morir bajo ningún concepto. Y bueno, yo había hablado mucho con ella, habíamos viajado mucho, habíamos hecho muchas investigaciones sobre la muerte, pero quise planteárselo en ese momento, ¿no? Para ayudarla, para decirle, no te preocupes, vas a seguir viva, ¿eh? Pero no me lo permitió, tenía miedo. Háblanos de la ley del contrato. Bueno, es una teoría, es una teoría que yo... A mí me ha llamado la atención, por eso quiero... Sí, yo la defiendo y estoy convencido de que podría ser así a un 50 o un 60%. La ley del contrato es una... Antes de nacer, si fuera cierto, si fuera verdad, cada uno elige, o casi todos eligen, qué quieren hacer aquí, en la Tierra, qué experiencias quieren vivir, cómo quieren vivir, dónde, con quién, incluso la muerte, cómo quieres morir, cuándo, etcétera, ¿no? Es decir, estaría todo minuciosamente trazado y escrito. En el momento que tú aceptas eso, naces. Y al nacer se borra. Se borra todo por lógica, para que no la experiencia que tú vas a vivir o la cadena de experiencias que vas a vivir, que no queden descafeinadas, ¿no? A lo largo de la lectura del diario,
dices, el padre Azul sabe lo que está pasando. ¿A qué te refieres con eso? Porque también afirmas, estoy seguro de que ellos espiaban a Blanca. ¿Quiénes son ellos? Bueno, es una manera de expresar a estas civilizaciones no humanas que yo investigo hace mucho tiempo, 50 años, y que yo creo que nos visitan desde tiempo inmemorial, ¿eh? Y que nos controlan y que saben qué estamos haciendo y cómo va la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? El Padre Azul, digamos, es el número uno, es el buen Dios, el que está por encima de todo, ¿no? ¿Qué pasó el 17 de julio del 92, cuando Blanca regresaba sola a Sopelana, en Vizcaya? Porque cuentas muchas anécdotas, como decíamos antes, apuntábamos antes. Ella volvía a Sopelana, a nuestra casa. Yo estaba de viaje, me enteré después, y en un momento determinado, de día, se para en un semáforo en Las Arenas y al fondo, sobre un edificio del ayuntamiento, observa un objeto enorme que está prácticamente encima del edificio. Entonces ella trata de que el resto de los coches que estaban parados en el semáforo vieran, pero no, nadie lo vio, solamente ella. Yo cuando volví hice las averiguaciones, investigué el caso y tal, y solamente solamente lo vio ella. Por eso digo que la vigilaban. Es que ha vivido, igual que tú, a tu lado o sola en este caso, muchos misterios, ¿no? También hablas del que fue testigo en Egipto en el 2000, en la Gran Pirámide. Sí, eso no me lo contó hasta el final. Ella entró a la Gran Pirámide de Keops con Manuel Delgado, que era un guía muy bueno y amigo, y entraron y ella me contó después, muy al final, ya cuando estaba terminando, de que habían visto a dos seres muy altos, de más de 2,5 metros, y que les llamó la atención porque las cabezas estaban dentro de la piedra. Y Manolo hizo una señal y salieron. También te has llegado a preguntar, o no sé si ha sido Blanca quien te lo consultó, sobre si los ovnis podían haber intercedido en la curación de Blanca. Bueno, yo me lo planteé a nivel personal en alguna ocasión, ¿no? Porque yo sé perfectamente que estas civilizaciones pueden controlar la vida de los seres humanos y pueden curarles. De hecho, yo he investigado casos donde estas civilizaciones han bajado en un sitio, en Brasil, por ejemplo, y han curado a una niña de un cáncer terminal. Pero bueno, fue un recurso más que cuando estás pues muy desesperado porque no ves la solución y no sabes cómo actuar, pues recurres a todo, ¿no? Es una de las razones por las que yo he publicado en Blanca y Negro, tratar de que la gente que esté en condiciones parecidas pueda tener esperanza. Hay muchos sistemas para conseguir la esperanza. De hecho, dices que ella no se ha ido. No, no, bueno, sí se ha ido, pero para mí sigue viva físicamente, en otro lugar. Hay muchas conversaciones que habéis tenido que lo podemos leer. Te ha preguntado, pues, quién eres en realidad, o te ha preguntado con cuántas mujeres has estado, o te ha preguntado también que cuánto de cierto había en Caballo de Troya. Sí, me hizo muchísimas preguntas. Sí. Yo siempre le respondía más o menos igual, ¿no? Yo le decía pues que los caballos, y ella lo sabía muy bien, yo en los caballos no tengo prácticamente nada que ver. Es decir, a mí se me ha transmitido, se me ha dado una serie de informaciones, lo he repetido muchísimas veces, y me he limitado a transcribir eso, es decir, a sacarlo a la luz.
Sí, pero resultaba como curioso, ¿no?, que ella te lo volviera a preguntar en estas conversaciones íntimas que teníais. Bueno, pues sí, me preguntaba si yo seguía enamorado de ella, por ejemplo, ¿no? Me preguntaba a O veces, qué defectos tengo, ¿no?, que también te lo consultaba. O ¿cómo? qué defectos ves en mí. Y decías, Sí, tú no tienes ninguno. Bueno, tres. sí, sí, no tenía prácticamente defectos, salvo hablar por teléfono, que estaba todo el santo día hablando por teléfono, pero era una persona, es una persona con una enorme generosidad, con un corazón como yo no he visto nunca. Y mira que conozco a gente, pero era la generosidad que camina. Hablando de la saga de Caballos de Troya, Juanjo, tuvisteis una reunión con Cristian Gálvez, ¿no?, por lo de los derechos de autor para llevarlo a la gran pantalla o al cine. Sí, es una serie para televisión y bueno, al final no se llegó a ningún acuerdo, pero él vino a Castro y estuvimos comiendo, le alegró la vida a Blanca, le regaló una orquídea preciosa, pero al final no se hizo nada. Hay un episodio que se relata inédito de García Márquez, ¿no?, que nunca antes se había divulgado. Sí, a mí me contó un investigador argentino que ya murió, que se llamaba Fabio Cerpa, en una reunión que tuvimos en Argentina. Él me contó cómo anteriormente el Gabo, antes de morir, en una reunión que habían tenido en Colombia, pues le había contado una experiencia que tuvo Gabriel García Márquez en una playa de Cartagena de Indias, en el año 46, si no recuerdo mal. Se estaba paseando por la noche y apareció un objeto, una luz. El Gabo se quedó muy sorprendido, terminó cayéndose a la arena y perdió el sentido. Cuando se despierta ya no hay nada. Y es curioso porque a partir de esas fechas él empieza a escribir, a escribir las grandes novelas. Bueno, el Gabo se lo contó a Fabio con la condición de que no lo contara hasta que no muriera Gabriel García Márquez. Y lo cumplió. Y a mí me pidió lo mismo. Fabio me dijo, cuando yo muera tú lo dices. Y bueno, pues murió y yo lo he contado. Ante hechos que resultan muy difíciles de comprender a los escépticos, ¿o qué les dirías tú a aquellas personas que... Nada. Después de 50 años de investigación, yo al principio sí trataba de convencer a la gente y me peleaba. Ya no. Mira, yo creo que la gente inteligente tiene la suficiente información a mano como para saber que ese asunto es cierto. El fenómeno ovni es absolutamente real. Es real, son civilizaciones que nos visitan desde hace muchísimo tiempo, incluso probablemente antes de que el ser humano esté aquí en la Tierra. Y están muy avanzadas. Son civilizaciones, son cientos de civilizaciones, cientos, muy avanzadas. Nos llevan miles de años. Entonces, bueno, pues hay las suficientes pruebas para el que quiere verlo, ¿eh? El que no lo quiere ver... Me gusta mucho, Juanjo, cuando el mensaje de tan lejos y tan cerca, también aquí te amo. Ese es de la isla de Pascua, ¿no? Sí, eso fue muy impactante porque yo esa tarde, era el 29 de marzo, acababa de entrar en la nueva casa en Castro que habíamos diseñado entre los dos, pero que ya no llegó a ver. Y a las 7 de la tarde yo estaba leyendo en mi despacho y estaba pensando, llevaba ya días pensando, bueno, a ver, ahora conoces parte de la verdad. ¿Me seguirás queriendo? Porque ahora sabes que soy un tonto completo.
me seguirás queriendo igual. Esos eran los pensamientos que yo tenía en ese momento. Y oigo un ruido. Estaba solo en casa. Oigo un ruido, me levanto y detrás mío hay una biblioteca con como 10 cuadros clavados en las paredes laterales de la biblioteca. Y veo que un cuadro se ha caído al suelo. Entonces, agarro el cuadro y veo que es un papelito que ella enmarcó, y en ese papelito, en un viaje que yo hice en el año 90 a Pascua, le puse: tan lejos y tan cerca, aquí también te amo. Entonces lo guardé en uno de aquellos cartuchos de plástico que servían para guardar los rollos fotográficos, y lo escondí en un moai allí. Y en el año 93, cuando volvimos, le dije: mira, en esas piedras hay un mensaje para ti. Y lo encontró. Entonces me quedé muy impactado, porque era la respuesta a la pregunta que yo me estaba haciendo, ¿no? Tan lejos y tan cerca. Aquí también te amo. Aquí también te amo. ¿Y cuántos viajes han quedado pendientes, Juanjo? No sé, lo hablamos. Teníamos pendiente, pues, sobre todo viajes a Asia, que lo habíamos visitado poco. África también estuvimos, pero no demasiadas veces. Quedaban muchos viajes, muchos. Ya vamos a ir terminando, pero hablas de que la vida es ese peregrinaje. ¿Para llegar hasta dónde, Juanjo? Yo pienso que la vida es una cadena de experiencias que tiene que vivir cada ser humano en el sitio que haya elegido, y como haya elegido. Y esa cadena de experiencias termina cuando tú decides que termine. Eso está en el contrato. Las ventajas de haber elegido eso solamente las vas a conocer cuando pases al otro lado. Aquí no vas a encontrar respuestas claras a eso. Es muy complicado, muy difícil, pero cuando pases al otro lado, cuando llegue el dulce sueño de la muerte, sí vas a entender, sí vas a comprender. Ya solo dos apuntes. Me ha llamado la atención al leer que sufriste un intento de asesinato. Un atentado, sí. ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo vivió Blanca? Porque una cosa es para el ser amado y otra para el que ama. Yo se lo oculté a Blanca durante mucho tiempo, porque no encontré razones para preocuparla, ¿no? Yo publiqué un libro hace muchos años que se llama Materia Reservada, que es un libro donde yo denuncio la actuación equivocada para mí de los militares respecto al fenómeno OVNI. Y por lo visto no les gustó y no me perdonaron. Entonces yo, por las analíticas que yo hice, tuve una inoculación de lo que se llama una Chlamydia pneumoniae, que es algo que o te inyectan o te lo bebes. Y es una bacteria que produce una alteración de las arterias y termina por obstruirlas y provoca un infarto. Aparentemente el señor se ha muerto de un infarto, pero ha sido provocado. Entonces, bueno, yo guardé silencio en la medida que pude hasta que ya pasó un tiempo y ella lo supo. Bueno, pues terminamos aquí la entrevista. Habría muchísimo de lo que hablar. Para aquellos fans, que son miles, millones, de la saga de Caballo de Troya, ¿habrá una entrega próxima o al menos una nueva entrega? A finales de octubre sale Belén, que son las páginas que se sacaron obligatoriamente, me recomendó la editorial que suprimiera algunas páginas porque el libro era muy grande. Y sale en octubre, salen esas páginas. Y quería cerrar dándote las gracias por En Blanca y Negro,
por esa experiencia que compartes y por todo el amor que transmite el libro hacia Blanca y hacia el entorno en general. Muchas gracias. Gracias.